Aleluya. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque podemos sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy experimentamos un toque de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Un toque de tu presencia, un toque de tu amor, un toque de tu gracia, Señor. Padre, hoy levantamos nuestras manos al cielo porque queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu mensaje. Padre, que la palabra el día de hoy sea revelada a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, y que hoy podamos salir de este lugar diferentes, transformados, renovados por tu amor, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor. Así como te la pidió Salomón, danos sabiduría y entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz. Y abre nuestros ojos espirituales para ver tus señales, tus prodigios y tus milagros. Que el poder de la revelación descienda hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Betel Miami dice. Y Betel Miami dice. Pueden tomar asiento. Empezamos al final, pues se nos fue. Ok. Aleluya. Quiero que me acompañe toda la iglesia al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Y cuando ya lo tenga, diga un fuerte amén. Bienvenido a todas las personas que nos están visitando por YouTube Live. El Señor les bendiga. Gracias por conectarse desde Venezuela, Nicaragua. Escriba allí de donde nos visita para poder saludarles. Y de verdad que es un placer. Comparta este link a alguien que necesite escuchar una palabra de parte de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 13. Cuando ya lo tenga, diga un fuerte amén. ¿Ya lo tenemos? Ok. Leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas ¿de quién? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y dice el verso 14: y Eliseo dijo, preste mucha atención en esto: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara ni te viera. Y dice el verso 15: mas ahora, diga conmigo, mas ahora, traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. El Señor bendiga su santa palabra. Hoy quiero ministrar bajo un tema llamado la atmósfera de tu llamado. Hoy quiero ministrar bajo ese tema. El Señor me movió a predicarle a la iglesia ese tiempo de finalización de año, de que el año 24, si algo necesitamos, es la atmósfera y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero hablar un poco al respecto. Para resumir un poco esta historia que acabamos de leer, tenemos que mencionar 2 reyes importantes. Diga conmigo, 2 reyes. El primero es llamado el rey Joram, que lo encontramos en esta palabra. Y el segundo rey es conocido como el rey Josafat. Diga conmigo, Josafat. Ellos 2 fueron 2 importantes gobernadores de aquella época. Joram fue rey de Israel, mientras Josafat, que era un hombre, quiero destacar aquí, era un hombre entendido en la palabra, era un hombre que respetaba la presencia, era un hombre afino con las cosas del Señor. Josafat era el rey de Judá. Entonces podemos resumir: 2 reyes. Primero rey Joram, rey de Israel, y rey Josafat, rey de Judá. Pero Joram fue uno de los reyes incluso más perversos que se conoció en toda la historia, porque Joram es el sucesor de nada más y nada menos que el rey Acab. Acab fue el esposo de una de las mujeres más perversas en toda la palabra y toda la historia, y fue Jezabel. ¿Alguien ha escuchado de Jezabel? ¿Sí? Amén. Jezabel se dio una tarea importante y fue matar y acribillar a todos los profetas del Señor. Es decir, Acab, siendo su esposo, es el rey de una nación.
parte Acab, se va, muere, y entonces asume el liderazgo su hijo Joram. Cuando asume el liderazgo, lo que sucedió en ese punto es que hubo una transición, no solamente de reinado, sino también de maldad. Joram no solamente heredó el reinado de su padre Acab, sino que heredó toda la maldad que portaba su padre Acab. ¿Alguien me está comprendiendo hasta ahora? Entonces dice la palabra que Joram era el rey de Israel, pero había un hombre que era afino con las cosas del Señor, que era un hombre que respetaba la presencia, y se llamaba Josafat. Dos diferentes reyes, dos diferentes mentes, pero trabajaban cerca, tenían un lugar de trabajo, tenían una cercanía entre ellos, había una relación. Pero una de las cosas que estaba sucediendo en este tiempo era que los moabitas, es decir, un grupo selecto de personas que estaban en contra de estos dos reyes, empezaron a unirse y empezaron a preparar una de las guerras más masivas contra estos dos reinados. Los moabitas, dice la palabra, que se empiezan a juntar entre sí, empiezan a acumular fuerza, y que a causa del pecado que había entre Joram y Josafat en aquellas ciudades y aquellos reinados, era demasiado abundante el pecado. A causa de ese pecado, los dos reyes temían porque pensaban que iban a caer en las manos de los moabitas. Es decir, se levanta una guerra de parte de los moabitas, el equipo contrincante. Ellos, por su pecado, por sus cosas malas que estaban haciendo, ellos dicen: Dios mío, ahora sí va a estar la cosa apretada, porque el Señor, porque hemos sido infieles y porque hemos sido injustos, nos va a entregar en manos de los moabitas y vamos a perder, vamos a estar destrozados y todo eso. Pero dice la palabra que en medio de ese proceso que ellos estaban viviendo, en medio de la incertidumbre, en medio de que pensaban que iban a perderlo todo, los dos reyes más importantes de aquella época, dice la palabra que ellos empiezan a buscar un profeta que pudiera traer una confirmación de que eso iba a suceder. Pero estos reyes, específicamente Joram, empieza a buscar profetas en distintas religiones, empieza a buscar en los brujos, en los hechiceros, gente que supuestamente era profeta, pero ninguno podía darle una palabra de parte de Dios. Y Joram y Josafat empiezan a decir: ¿qué vamos a hacer? Ahora no solamente vamos a ser derrotados, sino que no hay ningún profeta que nos pueda confirmar qué debemos hacer para no caer en manos de los moabitas. Y en una de esas, Josafat va para el pueblo de Israel, y dice la palabra que en medio del pueblo de Israel habían unos profetas. Y Josafat empieza a preguntar: mira, ¿habrá alguien acá que sea un profeta del Dios de los cielos, que tenga una palabra de confirmación para este tiempo? Y la gente empieza a comentarse entre sí, y todos llegan a la conclusión de que Eliseo, el profeta Eliseo, era el hombre que traía una palabra de parte de Dios. Entonces, automáticamente Josafat le dice: ok, me vas a acompañar ahora, Eliseo. Tú tienes una palabra de parte de Dios. Te voy a llevar a aquel rey Joram, para que entonces tú puedas dar una profecía y podamos salir adelante. Y yo quiero empezar con el primer punto de esta prédica. Cuando hay palabra de Dios en tu boca, no tienes que anunciarlo al Facebook, ni tienes que decir a la gente que tienes propósito de parte de Dios. Cuando hay palabra de Dios en tu boca y tienes una profecía y tienes una palabra de aliento para alguien, el mismo infierno te va a promocionar a ti, te va a levantar a ti, te va a posicionar a ti, porque solo los que tienen una palabra de Dios son promocionados por el cielo. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos hoy en día en las iglesias? Mucha gente queriendo decir que son profetas de Dios, pero buscan la promoción interna. Yo le voy a decir algo: este año 2024, si tú te vas a levantar como un hombre de Dios, si tú te vas a levantar como una mujer de Dios, tienes que empezar a ser promovido por el cielo. La gente no te tiene que promover, pero Dios te va a promover. La gente no te va a dar publicidad, pero Dios te va a dar publicidad. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando usted porta una palabra de Dios en su boca, hay gente que lo va a buscar, porque reconoce y sabe que usted tiene un consejo sabio para que siga adelante. Yo le quiero hablar acá a una iglesia que se va a levantar en este tiempo y que no va a necesitar que la gente le haga mucha promoción, que solamente va a llegar un enfermo y le va a decir: necesito tu consejo, y de su boca va a salir una palabra de sanidad. A la iglesia que yo le estoy hablando de estos tiempos es una iglesia de autoridad, que va a tener en su boca siempre una respuesta para alguien que la necesite. ¿Alguien me está comprendiendo? Los Eliseos de estos tiempos son esas personas que tienen que estar preparados y listos para la guerra.
Y esa es una de las asignaciones que el Señor me dio para este 2024. Que juntos como iglesia nos preparemos y estemos listos para la guerra, porque los tiempos se están acelerando y estamos en los últimos tiempos. Y es muy importante que ya dejemos de hablar bobadas y vayamos por la calle diciendo: sí, porque yo conozco a Dios. Pero ¿de qué te vale conocer a Dios si nunca tienes una palabra en tu boca que venga de Él? Lo que tú conoces, eso es lo que vas a predicar. Y yo sé que mucha gente te ha llegado y te ha dicho: mira, ¿y cómo yo hago para meterme con el Señor? Estoy pasando esto en mi vida, estoy en depresión, no sé qué hacer, mi familia se está desboronando, mi matrimonio se está acabando. Y muchas veces no tienes nada en tu boca. Muchas veces no sabes cómo aconsejar a alguien porque no tienes nada en tu boca. Pero Dios le está hablando a una generación de estos tiempos, que se va a levantar como un profeta Eliseo, que va a decir: a donde me manden, yo voy a ir, con una palabra de parte de Dios. Estoy convencido que este año 2024, eso es una palabra profética para alguien. Este año 2024 va a llegar gente del norte, del sur, del este, del oeste, a querer escuchar lo que hay en tu boca. ¿Alguien puede estar creyendo esto conmigo? Yo quiero hablarle a los próximos profetas que se levantan a dar un consejo sabio de parte de Dios, no del hombre, sino de Dios. Y aquí me encanta la palabra, porque entonces mandan a llamar a Eliseo. Eliseo, como que reconocía que él tenía el porte y era un hombre entendido en los tiempos, él dice: no me importa dónde me manden, no me importa quién es el rey, no me importa si me puede matar, yo voy a ir. Y Eliseo va y se dirige al lugar. Eliseo llega y lo primero que dice Eliseo cuando está enfrente del rey, pero quiero aquí abrir una acotación: Joram fue uno de los reyes más perversos. Eliseo estaba enfrente de uno de los tipos que sabía que lo podía matar y acabar con su vida. Un hombre de carácter, un hombre usado por el mismo diablo, un hombre que supuestamente las tenía todas y tenía todo el poder y era el macho de ese tiempo. Pero Eliseo, como tenía identidad, y los que tienen identidad no les da temor hablar la verdad, Eliseo se levanta y lo primero que dice es: vive Jehová de los ejércitos. Ay, ay, ay. Tú puedes tener poderío, pero yo estoy con Jehová, del Dios de los ejércitos. Tú puedes tener autoridad, pero yo estoy con el Dios de la autoridad. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y aquí quiero abrir otro paréntesis muy importante. La primera cosa que me llama la atención de este hombre llamado Eliseo es que Eliseo es el sucesor de un profeta llamado Elías. Elías fue un profeta de Dios. Vemos que Elías fue el único profeta arrebatado a los cielos, pero cuando Elías es arrebatado, dice la palabra que queda un sucesor, es decir, queda un legado, y es Eliseo. Pero hay un pasaje que hace la misma similitud de esto, pero es Elías hablando con Acab y le dice lo mismo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vemos tiempo más adelante, no a un Elías, sino a un Eliseo, no con un Acab, sino con un Joram, y diciendo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, que estos dos hombres portaban un mismo ADN, un mismo lenguaje, y caminaban bajo una misma dimensión. Dos diferentes tiempos, dos diferentes épocas, pero el mismo Dios. Cuando uno camina bajo un legado de parte de Dios, pueden pasar los tiempos, pero la esencia sigue siendo la misma. Pueden pasar las temporadas, pero la palabra sigue siendo la misma, porque todo lo que es de Dios perdura en los tiempos. ¿Alguien me está entendiendo? Todo lo que es del Señor perdura en las temporadas, perdura en los tiempos. Y entonces Eliseo dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo primero que me llama la atención es que él habla de la presencia, no en pasado, como hay mucha gente que dice: yo fui tocado por la presencia, yo estuve en la presencia, yo fui el domingo a la iglesia y la presencia me arropó. Pero este hombre vivía en la presencia. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo le quiero decir algo a alguien: este año 2024 tú tienes que cambiar tu estilo de vida. Tu cuerpo está diseñado para que las 24 horas le adores a Dios, para que cuando estés en el baño le adores a Dios, para que cuando estés en la cocina tengas alabanza, porque tú tienes que vivir constantemente en la presencia de Dios. Cuando tú vives constantemente en la presencia de Dios, entras a la atmósfera de los milagros. Pueden venir los vientos, pero estoy en la presencia. Puede venir lo contrario, pero estoy en la presencia. La gente que vive en la presencia de Dios no los mueve nada ni nadie. Este año 2024 yo creo que hay alguien que se tiene que levantar y decir: yo antes estaba en la presencia, pero ahora yo voy a vivir en la presencia de Dios.
Yo vivo, habito en la presencia de Dios. Tu cuerpo, mi cuerpo, está diseñado de parte del cielo para que tú y yo los lunes estemos adorando a Dios, los martes estemos adorando a Dios, los miércoles estemos metidos en su presencia, los jueves le buscamos, los viernes le busquemos, los sábados ayunemos. Nuestro cuerpo está destinado y está codificado para que siempre estemos en la presencia. Y voy aquí con el primer punto. Todo aquel que habite constantemente en la presencia estará preparado para alcanzar las alturas. Por eso usted ve a alguien que a lo mejor no tiene dinero en su casa, pero a causa de la presencia tiene fe. Usted puede ver a alguien que a lo mejor está pasando por un proceso de enfermedad, pero a causa de la presencia tiene sanidad en su mente. Usted puede ver a alguien que la cosa se les puede estar derrumbando, pero tiene a Dios en su corazón y no le importa que mañana se le acabe la vida. Sabe que cumplió su propósito. Todo aquel que vive en la presencia de Dios vive confiado y vive pleno. ¿Alguien me está entendiendo? Todo aquel que vive en la presencia de Dios es lo que dice la palabra bienaventurados, 3 veces feliz. Feliz en el alma, feliz en el cuerpo y feliz en el espíritu. Eso es lo que vive en la presencia de Dios. Por eso usted puede, tanta gente que puede decir: yo vivo en la presencia, yo estoy en la presencia. Y lo único que usted puede ver en su rostro es felicidad. Porque todos los que vivimos en la presencia estamos destinados para tener una vida feliz, de paz. La cosa afuera se puede estar quemando, pero yo acuesto mi cabeza en la cama y descanso en paz, porque sé que si el Señor me sostuvo ayer, también me va a sostener hoy, me va a sostener mañana. El mismo que me proveyó ayer me va a proveer hoy. Eso es estar en la presencia de Dios. Y por eso Eliseo dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque él comprendía que no podía soltar una palabra si no estaba primero en la presencia. ¿Y cuál es el problema más grande, pastor? Pregúnteme cuál. El problema más grande de estos tiempos es que hay muchas personas queriendo dar palabra profética, pero solamente buscan a Dios los sábados cuando están preparando el mensaje. Pastor, pero ¿por qué dice eso? Es que hay mucha gente en estos tiempos que quiere la presencia de Dios, que quiere habitar en la presencia de Dios, que dicen que son de Dios, pero nunca han conocido a Dios. El que tú conozcas a Dios no es que tú vengas los domingos y levantes tus 2 manos de vez en cuando. El que tú conozcas a Dios es colocar un estilo de vida diariamente viviendo en la presencia de Dios. Que cuando venga la propuesta del infierno tú digas: no, yo no voy a caer en eso porque yo estoy en la presencia. Yo no soy compatible con eso. Eso es vivir en la presencia de Dios. Entonces, empecemos a ser francos y sinceros a partir de este tiempo. Empecemos a caminar, que nuestros hechos hablen, que nuestra boca hable de nuestros hechos, nuestro testimonio hable por nosotros, nuestros frutos hablen de nosotros. Voy el domingo para la iglesia para adorar al Señor, pero los otros 6 días no estás en la presencia. Y ese es uno de los problemas más grandes. Si tú quieres tener una atmósfera cargada de milagros, cargada de promesas, una atmósfera donde siempre el sí y el amén se desata tu vida, empieza a buscar la presencia de Dios todos los días. Si yo quiero que levante la mano alguien acá que dice: a lo mejor mi pasado no estuvo bien, pero yo empiezo a buscar la presencia los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, en todo tiempo, 24/7. Me voy a acostar y estoy en la presencia. Me levanto al desayuno y estoy en la presencia. Me voy a dormir y estoy en la presencia de Dios. No escucho amén. Lo segundo que hace este hombre de Dios, el profeta Eliseo, es que aún sabiendo que podían matarlo por ese comentario que hizo, no dudó en abrir su boca. Y mire esto, dice el profeta Eliseo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, es decir, el hombre que me fue a buscar para dar una palabra, yo ni te mirara ni te viera, porque para mí eres un perverso. El hombre no le importó que lo podían asesinar esa noche. Estaba hablando con el plan de los planes, con el jefe de los jefes, con el general de los generales de ese tiempo. Pero cuando usted tiene a Dios en su vida, a usted no le va a importar quién se levante en su contra, porque mayor es el que está conmigo que el que está en contra. Y eso lo entendió un hombre llamado Eliseo.
Tú puedes tener autoridad, tú puedes tener el poderío militar, tú puedes a lo mejor decir que me vas a matar ahora, pero yo le sirvo al Dios de los cielos, al que yo tengo una autoridad sobrenatural. Tú tienes una autoridad terrenal, pero yo tengo una autoridad sobrenatural. Yo le digo al mar, aquíétate, y el mar se aquieta. Yo le digo a los vientos, se enmudece, y los vientos se enmudecen. Yo le digo al cielo que se cierre, y los cielos se cierran. Eso era lo que estaba diciendo el profeta Eliseo. A mí no me importa quién eres tú, yo soy más grande que tú. Un profeta y una mujer y un hombre de Dios tienen identidad de guerrero y no le importa medirse a nadie. Siempre, diga conmigo, siempre van a tener en su boca poder y autoridad. ¿Sabe qué causa esto? El que usted habite en la presencia. Cuando usted habite en la presencia, a mí me ha pasado de una manera que cuando yo más he buscado a Dios es cuando más la gente me ha respetado. Y mucha gente, me ha pasado, yo he caminado por lugares donde por fuera pueden ver que es un joven, pero con solamente una mirada la gente se me queda mirando fijamente y retrocede. Me ha tocado enfrentarme a gente perversa también, a militares en Venezuela, a gente corrupta en Venezuela, gente que está haciendo injusticia. Y solamente basta abrir la boca para que no sea yo, sino que sea Dios a través de mí, y que todo lo que estaba destinado a matarme se paraliza. Eso es lo que caracteriza a un hombre y una mujer de Dios que habita en la presencia. El Señor les entrega autoridad. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara ni te viera. La unción que portas cuando habitas en la presencia es muy grande. La unción que se te regala a Dios cuando estás metido 24/7 en la presencia es demasiado grande. Es en los días de mayor ayunos y de mayor búsqueda cuando tú vas a ver más el rostro de Dios en tu vida. Y es algo que en estos tiempos ya no se habla. La gente va para la iglesia para escuchar una palabra de motivación, pero no salen confrontados. Y mi deber hoy es que tú salgas confrontado y que salgas con una necesidad. Pregúnteme cuál. La necesidad de buscar la presencia 24 horas al día. Este ministerio llamado Betel Internacional ha crecido y se ha expandido en el mundo porque al Señor le plació levantar a un hombre y puso en él una necesidad de buscar su presencia. Cuando mi padre, el apóstol Elio, empezó a experimentar el avivamiento más grande de la iglesia, fue cuando entraba un viernes en ayuno y no lo soltaba sino hasta el domingo después de predicar. Porque cuando usted entra en ayuno y en oración y habita en la presencia, siempre, estoy diciendo siempre, no a veces, siempre va a haber una palabra en su boca y va a haber una autoridad en usted. Entonces, cuando usted tiene autoridad de parte de Dios, la situación de un país no lo gobierna usted, usted gobierna la situación. Cuando usted tiene autoridad de parte de Dios, la enfermedad no lo gobierna usted, usted gobierna la enfermedad. Cuando usted tiene autoridad de parte de Dios, la crisis no lo gobierna a usted, usted gobierna la crisis. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando usted tiene autoridad de parte de Dios, usted puede ver algo seco, sus ojos pueden ver algo seco, pero en su boca está el poder para avivar lo que esté muerto. Jesús portaba autoridad, tanta autoridad que solamente le decía a los muertos, levántense, y los muertos se levantaban. La autoridad no significa qué tan alto hables y qué tan fuerte tengas tu proyección al momento de actuar y cuán fuerte sea tu carácter. No, eso no significa la autoridad. La autoridad significa que con solamente una palabra todo lo que estaba a punto de atacarte retroceda. Eso es autoridad. Hay gente que dice, no, porque yo hablo en lenguas, tengo que leer el Salmo 91 completo, tengo que hacer cantidad de cosas y eso es lo que me da autoridad. No. A mí me dice la palabra que Pedro solamente con la sombra sanaba a los enfermos. Eso es autoridad. Que una mujer con flujo de sangre continuamente pasaba por muchos años en necesidad, con solamente tocar el borde del manto del maestro fue sana. Eso es autoridad. Entonces quiere decir que en este tiempo hay autoridad falsa, que no es ganada,
sino es impuesta. Y Dios necesita que este año 24 tu autoridad sea genuina. Que tu boca cuando hable no tengas que pegar 4 gritos, que con solamente tú moverte y pararte en un lugar se refleje la autoridad que tiene alguien por dentro. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo hoy? ¿Sigo o me detengo? Entonces, cuando este hombre le dice esto al rey, a mí no me interesa quién eres tú, yo tengo autoridad. A mí no me importa si tienes poderío, si tienes militares a tu alrededor. Dice la palabra que cuando él suelta ese comentario, la atmósfera se empieza a poner tensa entre ellos. Porque es normal. Usted puede ir a un lugar. Yo conozco a algunas personas que pueden ser un poco imprudentes y llegan a un lugar y dicen un comentario y el ambiente se pone horrible, tenso. La cosa se pone apretada. Conozco mucha gente que me ha pasado así varias veces. Uno está en una atmósfera tan linda y algo tan hermoso y todo está tan bello hasta que alguien abre la boca. Abrió la boca y pareciera que se pusiera la nube negra por encima. Usted no le ha pasado, solamente me ha pasado a mí. Sí, ¿verdad? Todo nos ha pasado. Ahí llegó y empieza a locura, a decir cantidad de cosas y mío Señor. Pero bueno, con eso tenemos que lidiar. Pero cuando él hace ese comentario, dice la palabra que la atmósfera se puso tensa. Y la verdad es que el profeta Eliseo no fue llamado o no fue llevado para decirle una palabra que ofendiera al rey, sino fue llevado para soltar una profecía. ¿Para qué cosa fue llevado? Para soltar una profecía. Ese fue el fin de que lo buscaran y lo llevaran ante el rey. Y cuando la atmósfera se pone tensa, la cosa se aprieta, Eliseo reconoció que aún así tenía que soltar una palabra de parte de Dios. Pero como los ambientes no estaban dados y los ambientes no estaban adecuados, dice el profeta Eliseo: mas ahora, para soltar la palabra, tráeme un tañedor. Y yo quiero aquí explicarle qué es esto. Un tañedor se conoce como alguien que manipula un instrumento con excelencia y con profesionalismo. Es decir, que cuando Eliseo estaba a punto de soltar la palabra, él reconoció que la atmósfera no estaba lista y necesitaba a alguien que cambiara la atmósfera del lugar. Porque en ese tiempo, si no había atmósfera, no había palabra profética. Es muy difícil que usted pueda dar palabra profética cuando la atmósfera no está lista para dar palabra profética. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, en ese punto, Eliseo dice: mas ahora traedme a un tañedor. Empieza ese músico a adorar a Dios en medio del tiempo difícil. Empieza allí con su arpa y con su guitarra y con sus instrumentos a adorar a Dios allí. Y dice la palabra que literalmente la atmósfera del lugar empezó a cambiar. La atmósfera del lugar se empezó a cambiar. Lo que estaba oscuro empezó a brillarse por la luz del Señor. Empezó a entrar el Espíritu Santo en ese lugar y en esa reunión. Y dice la palabra que la mano del Señor se empezó a mover sobre Eliseo, a causa de un tañedor que adoraba y que tocaba. Es decir, que la cosa estaba dura, pero se levantó un hombre como Aldrin, empezó a tocar allí y enseguida la mano del Señor empezó a moverse sobre Eliseo. Y yo quiero aquí decirle algo de parte de Dios. Cuando usted está bajo la mano de Dios, no solamente significa que va a estar bajo su constante cuidado. Cuando usted está bajo la mano de Dios, el poder divino de parte de Dios se manifiesta una y otra vez, se manifiesta. Lo que produjo que Eliseo bajara el cielo fue que un tañedor cambiara la atmósfera. Y es necesario que este 2024 la atmósfera de tu casa empiece a cambiar. A alguien le estoy hablando yo esta noche. La atmósfera de tu familia empieza a cambiar. Tú no puedes rodearte de gente que te contamine tu atmósfera, porque no vas a ver el poder de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Este año 2024 hay relaciones que hay que cortar, hay amistades que hay que cortar, hay gente que no va a estar en tu atmósfera y no puede estar en tu atmósfera porque no vas a ver el poder de Dios. Este año
tiene que ser un año donde tú saques todo lo que no proviene de Dios y que lo único que haya en tu vida sea la presencia y la atmósfera adecuada de parte de Dios. Y por eso es este mensaje que yo traje el día de hoy, la atmósfera de tu llamado. Hay gente llamada, hay gente que el Señor la escogió, que dijo: voy a hacer contigo grandes cosas, pero lamentablemente nunca han tenido la atmósfera correcta. Nunca han dicho: yo voy a dejar todo por amor a Dios. Hay lugares que tienes que dejar de visitar porque no contribuye a que el poder de Dios se manifieste en tu vida. ¿Hay alguien que está escuchando lo que estoy diciendo hoy? Hay gente que se tiene que ir este 2024 para que lo grande de Dios se desate. De nada me vale hablar a mí de que te vas a levantar del estancamiento si no decides tú soltar y cortar con mucha gente que te está impidiendo avanzar. Tienes que ser genuino, tienes que ser real, tienes que ser verdadero. ¿Sabes que hay gente que no puede caminar contigo? El Señor le dijo a Abraham, el padre de multitudes: voy a hacer grandes cosas contigo, te voy a extender, te voy a dar provisión, todo lo que abarque tu mirada, todo eso va a ser tuyo, pero tienes que dejar gente atrás. Y si este año 2024 tú y yo vamos a caminar en promesa de parte de Dios, es necesario que empecemos a cortar. Diga conmigo: es necesario que empecemos a cortar. Cortar con amistades, cortar con malos hábitos, cortar con vicios, cortar con ambientes, cortar con lugares. Es necesario cortar, y te aseguro algo: a lo mejor van a haber 2 o 3 que se van a ir, pero 10 van a llegar a tu vida con una palabra de bendición. Se te van a abrir las puertas, los cielos van a obrar a tu favor. Hay gente que se va a ir, que te estaba haciendo daño, pero llegarán 100,000 a bendecirte, y van a ser cuervos que el Señor va a usar para bendecir tu vida. Pero es necesario que muchos se vayan yendo, que lo viejo se vaya yendo, para que lo nuevo empiece a llegar de parte de Dios. Yo quiero profetizarle a alguien que este año 2024 mucha gente se te va a ir de tu alrededor, pero es provocado por el Dios de los cielos para que veas el cumplimiento de lo que el Señor te dijo y te prometió desde el vientre de tu madre que iba a hacer contigo. Y este año se va a ir gente, este año te va a soltar gente, y tú vas a decir: pero ¿por qué se fue? No preguntes por qué se fue, pregúntale a Dios por qué lo permitió. ¿Por qué lo permitiste? Lo permitiste porque ibas a edificar mi vida. Ok, está bien, lo acepto. Yo tomé una decisión radical. No permito que nadie este año 2024 me venga a robar tiempo de la atmósfera y de pasar con la presencia, con el Señor, de pasar un tiempo en la presencia del Señor. No permito que nadie venga a alejarme y a traer cosas que no agradan la presencia del Señor. Este año tiene que ser un año clave, donde en tu vida haya un cambio. Hoy le voy a decir algo para que usted entienda lo que estoy diciendo. Hoy, el día de hoy me levanté con una noticia que conmovió mi corazón. Un hombre, un profeta de Dios llamado Antonio Duncan, usado por el mundo entero. Antonio Duncan Jr., un hijo de un pastor, con solamente 40 años, un año de casado, con unas hijas hermosas, partió a la presencia del Señor. Estaba ayer predicando, e iba a predicar ayer, y iba a predicar hoy en la mañana, y su hija supuestamente lo encontró en su cuarto muerto. Ahí es cuando uno dice: Dios mío, definitivamente nosotros estamos acá, sabemos el día en que llegamos, pero nunca sabemos el día que nos vamos a ir de esta tierra. Tú hoy y yo estamos acá, pero yo no sé si la semana que viene yo voy a estar acá predicando. Esa es la verdad. Los tiempos están acelerados, y si Dios le da la gana de llevarme o de llevarte a ti la semana que viene, nos vamos a ir, pero tenemos que irnos en su presencia. Por eso es importante que tú entiendas que el 2024 tiene que ser un año de enfoque, de que primero busques la presencia de Dios, y todo lo demás va a venir añadido a tu vida. La vida viene añadida a tu vida, los recursos vienen añadidos a tu vida. Empieza a buscar la presencia y prepárate para el mejor año de tu vida. Yo creo que el año 24 va a ser el mejor año de tu vida, que cuando vengas a robarte el tiempo, tú digas: tú no me vas a robar más el tiempo, porque yo estoy en Dios, yo me levanto en Dios, yo camino con Dios. No permito que me saque de mi zona. No
No permito que me desenfoque de la presencia de Dios. Una atmósfera correcta para milagros correctos. ¿Quieres ver milagros? Empieza a cambiar la atmósfera. Si no hay atmósfera correcta, no hay milagros correctos. Pastor, ¿por qué yo tengo tantos años esperando algo y no llega? La pregunta es, ¿por qué no has cortado con eso que tenías que cortar hace años? Tú puedes ser un retraso en la promesa de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, Israel tardó 40 años para entrar a una tierra prometida cuando tuvo que hacerlo mucho antes, pero a causa de una atmósfera inadecuada nunca entró a la presencia y a la promesa de Dios. Cuando tú estás fuera de la presencia, robas tiempo al propósito de parte de Dios. Y cada día que pasa es un día menos que tú puedes cumplir tu propósito en esta tierra. ¿De qué te vale que pierdas el tiempo? No es que estoy postergando, pastor, estoy esperando un tiempo. Yo quiero venir a la iglesia, pero no me quiero meter de lleno. Yo quiero conocer a Dios, pero no quiero dejar los malos hábitos porque no puedo. No, corta con eso ahora. Si tú no lo decides ahora, te va a gobernar toda tu vida. ¿Por qué las iglesias en Estados Unidos muchas dicen que no son avivadas? Porque pueden decir que conocen a Dios, pero no caminan bajo su presencia. Pasan un día en el cielo y 6 en el infierno. Ay, ay, ay. Ven la iglesia como un juego. Ven esto como un tarantín de que vamos a la iglesia a ver unas pantallas, a cantar 4 canciones y a escuchar un sermón vacío. Pero esa no es la verdad. La verdad del asunto es que hay gente afuera que está siendo asesinada. La situación se está poniendo difícil. Yo no soy profeta del desastre, pero los tiempos están acortados y es lo que dice la palabra que vamos a vivir. Tú necesitas despertar ahora. Necesitas que en tu mente haya un cambio de sentido. Necesitas abrir tus ojos y ver la realidad. Estamos en una burbuja. Y mientras tú y yo estamos perdiendo tiempo en la burbuja, los tiempos se están acortando. ¿Usted no se dio cuenta que ayer fue enero? ¿Usted no se dio cuenta que ayer estábamos dándonos el feliz año del año pasado? La pregunta que hizo este año que valiera la pena. Ay, papá, yo siento que Dios está confrontando a alguien aquí esta noche. Yo siento que la palabra está entrando como una espada de doble filo a corazones esta noche. Es necesario cambiar. Yo quiero que levante tus manos al cielo y diga: yo renuncio a todo lo que me ata y empiezo el año 24 a caminar bajo la presencia de Dios. Diga conmigo: el año 24 no voy a perder un día fuera de la presencia de Dios. Diga conmigo: el año 24 va a ser el año donde todo se va a soltar a causa de la presencia de Dios. Y quien lo crea conmigo, diga un fuerte amén. Porque entiendo que lo que contamina mi llamado no es sano para mi ministerio. Hay gente que va a venir con una sola misión y es contaminar tu vida. Pastor, ¿cómo así? Sí, hay gente que va a meterte en una pecera cuando tú naciste para estar en el mar. Usted puede meter a un tiburón en el mar abierto y va a ver cómo se desarrolla con habilidad y va a ver que va a alcanzar y va a comer a sus presas y se siente libre, pero meta un tiburón en una pecera. Jamás y nunca va a ser lo mismo. Eso mismo sucede con la gente que está perdiendo tiempo fuera de la atmósfera correcta. Usted nació para habitar en la presencia de Dios, así como los animales nacieron para habitar en el mar, así como los tiburones nacieron para habitar en un desarrollo, en su atmósfera, en su ámbito, en su lugar, en su hábitat. Usted nació y fue diseñado para vivir 100% en la presencia de Dios. Ahora, ya con esto voy culminando. Dice la palabra que a causa de un tañedor la atmósfera cambió y Eliseo empieza a soltar profecía. ¿Y cuál es la profecía, pastor? Eliseo, cuando la atmósfera cambió, que dice la palabra que la mano del Señor empezó a moverse sobre Eliseo y le empezó a dar palabra en su boca. Eliseo le dice así: así ha dicho Jehová, luego que estaba la presencia encima: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así:
No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y nuestras bestias y vuestros ganados. Y dice el verso 18: y esto es cosa ligera con los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Es decir, que el destino de una nación fue cambiado simplemente por una palabra profética de parte de Dios. Yo le quiero decir algo a alguien. Yo no sé qué tiene Dios con los leprosos ni con la gente enferma. Yo no sé qué tiene Dios con la gente que estaba perdida en el alcohol. Yo no sé qué tiene Dios con la gente que siempre pensó estar lejos. Pero cuando Dios interviene y su mano empieza a moverse, lo que estaba destinado a ser muerte se empieza a convertir en vida. Ese es el lenguaje de Dios. Tú y yo no lo entendemos, pero Dios desde el cielo sí lo entiende. Por esta iglesia ha pasado gente que estaba destinada para ser asesinada, que estaba destinada para ser fracasado, pero tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con el Dios de los cielos. Todo lo que te preocupa, cuando tú los entregas en manos del Señor, se convierte en victoria. ¿Alguien me está entendiendo? El pueblo de Israel estaba destinado para ser asesinado, pero solamente se levantó un hombre con una palabra profética. A lo mejor iban a morir, pero el hombre dijo: no, no vamos a morir. Esos que nos iban a matar, el Señor nos los va a entregar en nuestras manos. Y yo quiero decirle a alguien este 24 que todo lo que estuvo destinado para matarte, el Señor te lo va a entregar en tus manos. Todo lo que el infierno trató de golpearte, el Señor te lo va a entregar en tus manos. Si hubo algo que te robó la paz este año 23, el Señor te lo coloca en tus manos. ¿Alguien me está entendiendo? Por una palabra profética y por una atmósfera correcta. Si yo fuera usted, le estuviera dando el mejor de los aplausos a la presencia de Dios. Ahora, está bien, comprendemos todo esto. Ok, sabemos que necesitamos buscar la presencia. Este año 24 tenemos una tarea. Antes de hacer cualquier cosa, busquemos la presencia. Eso está claro. Dice la palabra que se levantó un hombre llamado Eliseo con una palabra profética. Ayudó a que un pueblo que estaba destinado a la muerte saliera de la muerte y entonces tuviera victoria. Eso está claro, ok, no hay problema. Pero el rema de la palabra de hoy está aquí. Me llama la atención que un hombre necesitaba, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Eliseo necesitaba un tañedor. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué? Si era un hombre de Dios y con su boca él podía cambiar la atmósfera, ¿por qué manda llamar a alguien de afuera si él tenía la habilidad para hacerlo? Y automáticamente me monté en un jet privado y me fui al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, y me encontré con un Jesús. Un Jesús que tenía una palabra profética en su boca, pero que no necesitaba tañedor. Él era el tañedor. No necesitaba que nadie le preparara la atmósfera. Él llegaba a un lugar y la atmósfera cambiaba. ¿Sabes cuál es la demanda de parte del cielo hoy? Que tú no solamente te conviertas en uno que tenga palabra para alguien, que tú no solamente te conviertas en uno que a lo mejor pueda dar una profecía y que te metas en las cosas del Señor, sino que tú también te conviertas en un tañedor para cambiar las atmósferas de todo lo que estuvo contrario a tu vida. Hay atmósferas que van a cambiar porque el Señor te quiere levantar como un tañedor. Tú no vas a depender de nadie, tú no vas a depender de un pastor, tú no vas a depender de una iglesia, no vas a depender de unos ancianos. Tu oración va a tener poder. Pastores, que yo necesito que me liberen. No es que en tu boca hay poder para libertar también. Pastores, que yo necesito que me sanen. No es que en tu boca hay poder de sanidad también. Pastores, que no tengo recursos, no tengo fuerza. No, es que Dios dice la palabra que es el dueño del oro y la plata y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La demanda de parte de Dios para este 2024 es que tú seas un tañedor que cambie atmósfera, pero también sea un hombre que tenga una palabra profética en su boca, en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, en la temporada adecuada. Dios quiere levantar dos cosas en uno: un profeta, pero también un tañedor. Aleluya. Siento a Dios aquí. Dos cosas: un profeta, pero también uno que cambia atmósferas. Que cuando usted llegue a un lugar,
No por la altivez ni por la falta de humildad, sino porque la presencia está encima y la gracia de Dios está encima suyo. Que cuando usted llega a un lugar donde había muerte y donde olía feo, donde olía desesperanza, la gente diga: wow, pero ¿qué tiene este muchacho y qué tiene esta muchacha? Que tienen algo distinto. Eso es lo que Dios quiere llevarte este próximo año. Que cuando llegues a la casa de tu familia, que cuando llegues al juego de fútbol, a tu desestrés, que cuando llegues a tu trabajo, la gente diga: pero ¿qué le pasó a este hombre y a esta mujer? Hablan por su boca y destilan luz. Tú tienes que ser uno que cuando entre a un lugar, todo lo seco empiece a reverdecer. Eso es poder y autoridad de parte de Dios. Empecemos a cambiar nuestra atmósfera, pero provoquemos cambiar nosotros otras atmósferas también. Que cuando usted llega a un restaurante, la gente diga: ese puede estar mal vestido, pero tiene algo distinto. Esa es la gracia, ese es el poder de Dios. ¿Sabe qué me ha pasado a mí? He ido a lugares, y ahorita en este viaje me pasó. Estoy con mis muchachos y entramos a un lugar, y es inevitable que la gente no se te quede mirando, no por lo que yo soy, sino por el Dios que está encima de mí. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando tú tienes esa autoridad, la gente va a decir: wow, qué diferencia tiene este hombre, qué diferencia tiene esta mujer. Empecemos a levantarnos como los próximos Eliseos, pero también como los próximos que vamos a ser tañedores también de este tiempo, que no vamos a necesitar una arpa, que con nuestra boca va a salir palabra de luz, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de aliento. Yo quiero decirle a alguien esta noche: el año 24 va a ser un año donde usted va a ir a los hospitales. Yo quiero decirle algo a alguien: hay gente aquí que va a ir a los hospitales y con solamente imponer sus manos, todo enfermo tiene que ser sano por el poder de la palabra. El año 24 va a ser el año de las cárceles. El año 24 va a ser el año de los hospitales. El año 24 va a ser el año de la sequedad, donde vamos a entrar y todo va a reverdecer.